Entonces, eh, a los diferentes tejidos del cuerpo van a llegar grasas esencialmente de dos formas, ¿ya? Una a través de las VLDL, que serían las lipoproteínas de muy baja densidad, estas que son más grandes, que traen gran cantidad de triglicéridos, y estas, o kilomicrones también pueden ser, y cuando se acercan a las células, aquí las enzimas, que son las lipasas, le cortan ácidos grasos y ingresan ácidos grasos libres a la célula, ¿ya? La otra forma es que si la célula hace endocitosis de LDL, si endocita LDL, esto se asocia a un lisosoma, y el lisosoma degrada. Trae colesterol que va a la membrana, trae triglicéridos que son degradados a ácidos grasos y glicerol, ¿ya? La otra forma es que lleguen ácidos grasos directos de las reservas. Viajan por la sangre e ingresan ácidos grasos. Lo que nos importa aquí es que van a ingresar ácidos grasos a la célula. Ojo, esto no lo hacen todos los tejidos. Por ejemplo, las neuronas no hacen esto, ¿ya? Las neuronas no ingresan grasas, ¿ya? Eh, la mayoría del resto de tejidos sí. Algunas glándulas tampoco ingresan grasas, ¿ya? Hay algunos tejidos que son más quisquillosos en el uso y no usan ácidos grasos, ¿ya? Pero la mayoría de tejidos sí los puede utilizar. ¿Y qué es lo que va a hacer con estos ácidos grasos? Una de las primeras cosas que hacen las células con ácido graso es meterlas a la mitocondria para generar energía, ¿ya? Eh, el glicerol puede ser transformado por la célula hasta piruvato y también puede ser usado como energía, ¿ya? O puede ser el glicerol exportado al hígado, y el hígado fabrica glucosa, etcétera. Son diferentes fuentes, formas en que se usa el glicerol. Pero lo que a nosotros nos importa ahora es el ácido graso, ¿ya? Y esto es lo que vamos a ver, eh, cómo la célula lo procesa, lo oxida, para integrarlo en la respiración celular y poder generar ATP, ¿ok? Lo primero que tiene que hacer una célula con cualquier molécula que necesita utilizar es activarla, ¿ok? Activarla. Si ustedes se acuerdan, cuando ingresaba a la glucosa le pegábamos fosfato y con eso la activábamos y evitamos que la glucosa se salga. Bueno, aquí es algo parecido, ¿ya? Al ácido graso nosotros le vamos a pegar coenzima A, ¿ok? La coenzima A, la coenzima A es una molécula que deriva de nucleótido, deriva de un ATP, ¿ya? Tiene una parte de vitamina, etcétera. Pero si nosotros le pegamos la coenzima A un ácido graso, este pasa a ser un ácido graso activo, ¿ya? Y de esta forma el ácido graso ya puede empezar a ser metabolizado porque tiene más energía y además ya no se sale de la célula, porque el ácido graso, así como entró por la membrana, se podría salir de la membrana, ¿ok? Entonces, si una célula ha incorporado grasas, ácidos grasos, pueden ser saturados, insaturados, como sean, eh, lo primero que hace es activarlo, ¿ya? Y ahí participa esta enzima, la ácido graso coenzima A sintasa, eh, que va a utilizar energía. ¿Ya? Aquí se gasta ATP. ¿Ven? Se hidroliza el ATP y primero vamos a formar un ácido graso unido con AMP. ¿Ven? Esta es la adenina, el fosfato, eh, y aquí tenemos unido el ácido graso. ¿Ok? Entonces, después, en un segundo paso, la misma enzima le corta, porque lo que se hace acá es generar un enlace de alta energía. Y al romper este enlace de alta energía, yo puedo pegar la coenzima A. Y me queda esto. Y esto es el ácido graso. La R simboliza la cadena de carbonos, ¿ya? Entonces, esta R vendrá a ser, eh, esta R vendrá a ser la cadena de carbonos, que es de diferente longitud, ¿ya? Entonces, ahí tenemos el ácido graso pegado a la coenzima A. Tenemos el gasto de un ATP, entonces se hidroliza
la enzima hace dos reacciones secuenciales. Primero, corta aquí y con la energía de romper el ATP, pega esta parte, que sería AMP, al ácido graso. Y tenemos ácido graso unido con AMP, ¿ya? Que se llama ácido graso adenilato. Y luego corta este enlace y en el lugar donde estaba la AMP le pega la coenzima A, ¿ya? Y ahí queda ácido graso coenzima A, ¿ya? Eh, entonces, así como se gastaba un ATP para activar a una glucosa y fabricar glucosa fosfato, aquí también se gasta un ATP para al ácido graso transformarlo en acil-CoA, ¿ya? El término acil se refiere a ácido graso. Es como decir ácido graso coenzima A, ¿ya? Pero se abrevia como acil-CoA. Entonces, un acil-CoA es un ácido graso activado, ¿ya? Sería el equivalente a decir una glucosa fosfato en activación de azúcares. ¿Okay? Entonces, ese es el primer paso para tener ácidos grasos activos que puedan ser utilizados en la célula. Esto lo hace en el citosol celular, ¿ya? Entonces, en el citosol, ácido graso que ingresa a la célula es primero activado, para que no se salga en primer lugar y luego para poder ser metabolizado, ¿ya? Paso 1. Ácido graso que ingresa, ácido graso que se activa. Pero la degradación de los ácidos grasos, no ocurre en el citosol. La degradación ocurre en la mitocondria. Entonces, yo tengo mi ácido graso activo en el citosol, tengo que meterlo a la mitocondria, ¿ya? Y las cosas que están pegadas con coenzima A no tienen transportadores eficientes en la mitocondria. O sea, así como en esta forma, el ácido graso no puede pasar. Entonces, para eso se utiliza una molécula que es derivado de un aminoácido que se conoce como carnitina. ¿Ya? Se conoce como carnitina. La carnitina es una molécula que forma parte del proceso de incorporación de ácidos grasos a la mitocondria. ¿Ya? A esta se le conoce como lanzadera de carnitina. ¿Ya? Ojo, los ácidos grasos que sean pequeñitos, ácidos grasos que son de 10, de 8 carbonos, sí pueden pasar a la mitocondria a través de las membranas, porque son pequeños, ¿ya? Entonces, de alguna forma pueden atravesar. Pero los ácidos grasos que son arriba de 10 carbonos deben ser ingresados utilizando esta lanzadera de carnitina, ¿ya? Entonces, ¿cómo ocurre este proceso? Yo tengo acá mi ácido graso, estoy en el citosol, ¿ven? Acá tengo el citosol, este es mi ácido graso activo. Esta R, recuerden, representa la cola, ¿ya? Entonces, tengo mi ácido graso pegado con la coenzima A. Aquí me gasté ATP para activar el ácido graso. Pero el ácido graso, para yo metabolizarlo, para yo degradarlo, lo tengo que meter a la matriz de la mitocondria. Tengo que meterlo. Así como está, como acil-CoA, no ingresa. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se utiliza estos complejos que forman parte de lo que se conoce como la lanzadera de carnitina, ¿ya? Hay dos enzimas que tienen el mismo nombre, carnitina aciltransferasa 1, que está en la membrana externa, y carnitina aciltransferasa 2, que está asociada a la membrana interna de la mitocondria, ¿ya? Y estas hacen la misma reacción, solo que la hacen en sentidos opuestos. Fíjense acá, yo tengo el ácido graso pegado con la coenzima A. Esta enzima que está acá, recuerden, este enlace es de alta energía, ¿ya? Este enlace es de alta energía. Entonces, si yo rompo este enlace, puedo formar otro enlace. Y eso es lo que hace esta enzima. Rompe el enlace, queda libre la coenzima A, y el ácido graso se lo pego a la carnitina, ¿ya? Recuerden, a esta molécula que estaba acá. Lo pego a la carnitina, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me queda a mí? Esta molécula que se llama acilcarnitina, ¿ya? Acilcarnitina, que significa que es el ácido graso pegado con la carnitina. Hice un cambio. Le corté la coenzima y le pegué la carnitina,
y me queda como acilcarnitina. Este ácido graso pegado con la carnitina puede ingresar a la mitocondria porque hay un transportador ahí, ¿ya? El transportador. Este mete la acilcarnitina, el ácido graso pegado con la carnitina. Y adentro tenemos a la otra enzima que hace el paso opuesto. Corta la carnitina, que queda libre la carnitina, y le pega una coenzima al ácido graso. Y vuelvo a tener acil-CoA. Afuera tenía acil-CoA. Adentro termino con acil-CoA. Entonces, ácido graso activo afuera, ácido graso activo adentro. Y este cambio temporal solo fue para poder ingresar a la mitocondria. ¿Ya? Este transportador es un antiporte, ingresa acil-CoA y saca carnitina. Entonces, de esta manera la carnitina va transportando ácidos grasos hacia el interior de la mitocondria. ¿Ok? Entonces, este transportador, esta lanzadera, solo es para ingresar ácidos grasos. La coenzima no ingresa. ¿Ya? La coenzima, el pool de coenzima A del citosol es diferente al pool de la coenzima A de mitocondria. ¿Ok? Solamente se hace un cambio para poder ingresar. ¿Ya? Es como una molécula que facilita el transporte. ¿Ok? Entonces, el ácido graso que venía del exterior se activa con ATP, se le une a la coenzima A, temporalmente cortamos la coenzima A, lo pegamos a carnitina, ingresa a la mitocondria, le quitamos la carnitina, le pegamos coenzima A. Y ahora tenemos por fin adentro el ácido graso activo. Ácido graso pegado con la coenzima A. Y este es el que va a ser metabolizado. ¿Ya? ¿Cómo se metaboliza el ácido graso? A través de ruedas de oxidación. ¿Ya? Hay diferentes tipos de ácidos grasos. Hemos visto que hay ácidos grasos que son saturados, que son insaturados. Vamos a ver que hay ácidos grasos ramificados, hay de cadena par, de cadena impar, hay diferentes tipos. Todos sufren oxidación. La mayor parte de ácidos grasos que van a incorporarse, que van a utilizarse, son ácidos grasos saturados de número par. ¿Ya? Entonces, para esos ácidos grasos se utiliza la beta oxidación. ¿Ya? La beta oxidación de ácidos grasos. Esta beta oxidación, como les digo, es específica para ácidos grasos saturados de número par. ¿Ya? Después vamos a ver que hay otras formas de oxidación. Esta es la primera que vamos a ver. El ácido graso, aquí está esquematizado, ven, esta es la parte ácida y todo lo demás es grasa. El ácido graso va siendo cortado cada dos carbonos. Dos carbonos, dos carbonos, dos carbonos, dos carbonos, dos carbonos. ¿Ya? Cada pareja de carbonos va a ser pegada con una nueva coenzima A. Con una nueva coenzima A. ¿Ok? Entonces, lo que yo genero, dos carbonos son el acetil. De hecho, el acetil es un ácido graso de dos carbonos. ¿Ya? Entonces, dos carbonos genera un acetil. Dos carbonos más, otro acetil. Dos carbonos más, otro acetil. Por lo tanto, el número de carbonos que tenga me indica cuántos acetiles se van a producir. Si yo tengo 10 carbonos y lo voy cortando de dos en dos, obtendré 5 acetiles. Si yo tengo, como en este caso, 16 carbonos, produciré 8 acetiles. Entonces, el número de carbonos me indica cuántos acetiles van a producirse. La mitad. ¿Ya? La mitad de acetiles. Y en cada proceso, no solamente se va a cortar a K2, sino que tiene que oxidarse la molécula. ¿Ya? Tiene que realizarse procesos de por eso beta oxidación. Este paso que está acá, es también es el primer paso de la respiración celular. Si ustedes se acuerdan, el primer paso de la respiración celular consistía en fabricar acetilcoenzima A. En el formato que habíamos estudiado, el acetil lo fabricábamos desde piruvato, que eso venía de azúcares, de piruvato. Ese era el paso 1, descarboxilación oxidativa de piruvato. En este caso, como el paso 1 que viene de grasas, es la beta oxidación. ¿Ya? Y en la beta oxidación vamos a tomar los carbonos
de 2 en 2 para fabricar varios acetiles. Y el resto del procesamiento es idéntico al procesamiento que habíamos visto en la respiración celular desde azúcares. Una vez que tenemos acetil, el acetil se procesa hasta CO2 en el ciclo de Krebs, se generan NAD, FAT, etc. Estos van a la membrana, hacen la cadena de transporte de electrones, se transporta protones, se hace fosforilación oxidativa y se genera ATP. ¿Ya? Entonces, el primer paso es equivalente al primer paso de piruvato. La producción sí es diferente, ¿ya? Porque recuerden, de un piruvato se genera un acetil. Aquí el número de acetiles que se genere va a depender de la longitud de la cadena. Si el ácido graso es más corto, producirá menos acetil. Si es más largo, producirá más acetil. Y también en cada reacción, porque este es un proceso de reacción oxidativa, van a generarse NAD y FAT. Los NAD y los FAT también se unen a la cadena de electrones. ¿Ok? Entonces, este proceso es la respiración celular, pero que viene de lípidos. ¿Ya? Los pasos 2 y 3 de respiración celular son idénticos. Es el paso 1 el que cambia. En el caso de azúcares, el paso 1 venía piruvato. En el caso de lípidos, es la beta oxidación. ¿Ya? ¿Cómo ocurre la beta oxidación? Son 4 reacciones enzimáticas, cada una metabolizada por una enzima diferente, ¿ya? De las cuales hay 2 que son procesos de oxidorreducción. ¿Okay? Uno es de hidratación, se agrega agua. Aquí pueden ver, en este paso se produce FADH, en este paso se produce NADH, ¿ya? Y el último paso es el corte de la molécula. Veamos cómo ocurre. Este que está acá es el palmitato, que es un ácido graso de 16 carbonos. ¿Ok? Aquí tenemos, pueden ver, esta parte sería el carbono del ácido unido a la coenzima A. ¿Ya? Entonces, tenemos que cortar acá. Pero para cortar acá, tenemos que a este ácido tenemos que oxidarlo. Tenemos que dejarlo igual que esto. Aquí tenemos que colocarle oxígeno. Entonces, los carbonos del ácido graso se enumeran de esta manera. ¿Ya? El primer carbono es el carbono del carboxilo. El que sigue es el carbono alfa, el siguiente es beta, el que sigue gamma y así se van numerando. ¿Ya? Entonces, se llama beta oxidación porque el carbono que va a oxidarse es el beta. ¿Ya? El beta, aquí. Entonces, paso 1. Vamos a hacer una oxidación. Aquí vamos a este carbono le vamos a quitar un hidrógeno y a este carbono un hidrógeno. ¿Ven? Estos dos hidrógenos con sus electrones se los pasamos al FAT y me queda como FADH2. El FAT se reduce y la molécula se ha oxidado. Para compensar la pérdida de hidrógenos se forma un doble enlace. ¿Ven? Un doble enlace entre ellos. ¿Ya? El siguiente paso es una hidratación. Vamos a agregarle una molécula de agua. Y el agua la agregamos en dos partes, OH e hidrógeno. ¿Ya? Entonces, el OH se lo agregamos acá a beta. ¿Ven? El OH lo agregamos acá a beta. Y el hidrógeno lo agregamos al carbono alfa. ¿Okay? Entonces, el carbono alfa que había perdido un hidrógeno ahora regresa a tener sus 2 hidrógenos. ¿Ven? 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. Pero el carbono alfa ahora está unido con OH. ¿Ven? OH e hidrógeno. El tercer paso es una nueva oxidación. Vamos a quitarle hidrógenos. Esta vez le quitamos hidrógeno de acá e hidrógeno de acá. Estos 2 hidrógenos con sus electrones, pero ahora se los pasamos a un NAD. En el primero era un FAT, en el segundo a un NAD. ¿Ya? Al quitarle los hidrógenos, se forma doble enlace carbono-oxígeno. ¿Ven? Entonces, ya tenemos, igual que esto, ¿ven? Doble enlace carbono-oxígeno, doble enlace carbono-oxígeno. Y el último paso es cortar acá. ¿Ya? Pero no es un corte cualquiera. Porque al cortar esto, vamos a liberar la coenzima A unida con 2 carbonos. Y esto ya es un acetil.
acetil coenzima A. Y aquí le vamos a pegar una nueva coenzima A. Entonces, me queda un ácido graso pegado a la coenzima A, pero más pequeño que el anterior. Este me queda un ácido graso de 14 carbonos. Yo tenía uno de 16, al cortarle 2, me quedan de 14. A este ácido graso de 14 le puedo hacer lo mismo. Aquí lo oxido, le agrego agua, lo vuelvo a oxidar y lo corto y me quedará de 12. Y al de 12 lo puedo hacer lo mismo, cortarlo, etc. Entonces, el proceso de beta oxidación es un proceso cíclico, en donde en cada vuelta yo hago 4 reacciones: oxidación, hidratación, oxidación y corte. Y me queda un ácido graso más pequeño y libero un acetil. En el siguiente paso, un ácido graso más pequeño, otro acetil. Y así voy cortando hasta que llego a 4 carbonos. Cuando tengo 4 carbonos, hago oxidación, hago hidratación, oxidación, y cuando haga el corte, tendré 2 acetiles, porque será 2 carbonos y 2 carbonos. ¿Ya? Entonces, de esa manera, desde 16 carbonos, yo voy cortándole carbonos de 2 en 2, en cada ciclo, en cada vuelta. Y en cada vuelta voy liberando un acetil. ¿Ya? Como son, como son, eh, como en cada vuelta voy cortando 2 carbonos, el número de acetiles que se produzca es N sobre 2. ¿Ya? La mitad. Si la molécula tiene 16 carbonos, yo produciré 8 acetiles. Pero el número de reacciones van a ser N, la mitad de 2 menos 1. ¿Ya? Es decir, si yo tengo en cada vuelta, recuerden, en cada vuelta, esto es importante para el cálculo de energía, en cada vuelta yo produzco un FAT y un NAT. ¿Ya? Entonces, eh, imaginen que yo tengo esto. Este es un ácido graso. Si yo le hago un corte, produciré 2 acetiles, porque esto terminará como acetil-CoA y esto será acetil-CoA, si tengo un 4. Pero he hecho un solo corte. ¿Ya? Entonces, si tengo un ácido graso de 4 carbonos, yo tendré que se producen 2 moléculas de acetil y un ácido graso. O sea, y un FAT y un NAT. ¿Ya? Si yo tengo una molécula de 6 carbonos, yo tengo que hacer 2 cortes. Y tendré 3 acetiles, pero solo he hecho 2 cortes, 2 ciclos de reacción. Por lo tanto, tendré solamente 2 moléculas de NAT y 2 de FAT. Si tengo 8, será así. ¿Ya? Entonces, la fórmula para calcular cuántos acetiles y cuántos NAT y FAT se producen por cada ácido graso es que N va a ser el número de carbonos del ácido graso. N sobre 2, que es la mitad, será el número de acetiles de acetil-CoA que se produce. ¿Ya? De acetil-CoA. CoA. Este sería el ácido graso, el tamaño del ácido graso. Y N sobre 2, la mitad, menos 1, será el número de FAT y de NAT que van a producirse. ¿Ya? Porque siempre se hace un corte menos que el número total de acetiles que se producen. ¿Ok? Entonces, si yo tengo el caso del palmitato, ¿ya? El palmitato, que tiene 16 carbonos, eh, como son 16 carbonos, yo voy a producir 8 acetil-CoA. ¿Ok? 8 acetil-CoA. En la parte de beta oxidación, yo produciré 7 FAT y 7 NAT. ¿Ya? Y después, en el ciclo de Krebs, los acetiles me producirán mayor cantidad de energía. ¿Okay? Voy a hacer un esquema comparativo para que les quede más claro. ¿Ya? Vamos a hacer acá un esquema. Ustedes se acuerdan, ayer estuvimos viendo un poco acerca de lo que era
el procesamiento de la glucosa. ¿Ya? La glucosa, ya hemos visto de que se transforma en piruvato y que el piruvato se transforma en acetil coenzima A, ¿ya? Y el acetil coenzima A se transforma en CO2, ¿ok? Ayer habíamos visto que acá se producía en diferentes partes ATP, etcétera. Y si ustedes se acuerdan, la máxima cantidad de energía que se podía generar, en, desde la glucosa eran 32 ATPs, ¿cierto? 32 ATPs. ¿Recuerdan eso? ¿Ya? Porque aquí se produce NAT, aquí se produce ATP, por acá se produce NAT, por acá se produce NAT, FAT, GTP, etcétera. Si ustedes suman todo, lo que vimos ayer, nos da 32. Vamos a ver un ácido graso, ¿ya? Un ácido graso que tenga 6 carbonos. ¿Ok? Vamos a ver cómo ocurre eso. La glucosa, recuerden, tiene 6 carbonos. Esto es para que vean la diferencia de rendimiento entre un azúcar y una grasa. ¿Ya? Entonces, el ácido graso va a procesarse hasta acetil-CoA, ¿cierto? Acetil, coenzima A, vía la beta oxidación, ¿cierto? Este ácido graso de 6 carbonos, ¿cuánto acetilcoenzima A produce? Si son 6 carbonos, ¿cuántos acetiles producirá? 3, ¿cierto? Porque es la mitad. En este proceso, aquí tenemos que se hace la beta oxidación, ¿ya? La beta oxidación. En la beta oxidación se produce FAT y se produce NAT. Este ácido graso de 6 carbonos, ¿cuánto FAT y cuánto NAT van a producir? 2, ¿cierto? Porque es N-1. 2 FAT, 2 NAT. El acetilcoenzima A se procesa igual que si fuese este coenzima que viene de piruvato. Entonces, el acetil va a ser procesado en el ciclo de Krebs hasta CO2. ¿Y qué se produce en el ciclo de Krebs? Se produce NAT, se produce FAT y se produce GTP, ¿cierto? GTP. ¿Cuánto NAT se produce por cada acetil? Se producen 3, ¿cierto? Pero tenemos 3 acetiles. Por lo tanto, acá serán 9 acetil que se producen, ¿cierto? Porque son 3 por cada acetil, por 3, 9. FAT. Cada acetil en el ciclo de Krebs produce un solo FAT, pero como son 3, aquí serán 3 FAT y aquí serán 3 GTP. ¿Ven? 3 GTP. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, hagamos las equivalencias. El FAT, el FAT produce, si ustedes recuerdan, 1.5. O sea, 2 FAT me producirán 3 ATPs. ¿Ya? Aquí está en equivalencia en ATP. ¿Ya? 2 NAT, el NAT recuerden que produce 2.5, esto será 5, 5 ATPs. 9 NAT, 9 NAT, 9 por 2.5 serían 18, 22.5 si no me equivoco. ¿Está bien? Corríjanme. Ya, 22.5. 22.5 ATPs. 3 FAT, cada FAT es 1.5, por lo tanto tienen que ser 4,5, ¿cierto? 4,5. Y los 3 GTPs son equivalentes a 3 ATPs. Esto es lo que va a rendir un ácido graso de 6 carbonos, que sería equivalente a una glucosa que también tiene 6 carbonos. Un azúcar, aquí vamos a ver cuánto rinde un azúcar de 6 carbonos versus una grasa de 6 carbonos. ¿Ya? Entonces, aquí es 0 a 1, 4 y 4, 8, 10, 15, 18. 18, 1, 3, 38. ¿Ok? ¿Está bien sumado? Creo que sí, ¿cierto? Entonces, pueden fijarse, una grasa
una grasa, un ácido graso del mismo tamaño que un azúcar, el mismo número de carbonos, produce más ATP. ¿Ya? Eh, por esa razón, o sea, esto de acá me indica, me evidencia que las grasas producen más energía que los azúcares. ¿Ok? Eh, la razón principal de por qué una grasa produce más energía que un azúcar tiene que ver con el hecho de que la grasa está más reducida. ¿Ya? Las grasas son moléculas más reducidas que los azúcares y el proceso es una oxidación. Entonces, mientras más reducida esté una molécula, más va a tener que oxidarse porque al final tenemos que llegar a lo mismo. Tenemos que llegar a CO2. ¿Okay? Entonces, para que se oxide un azúcar, hay unos cuantos procesos de reducción. Y ahí se produce NADIFAT. Para que se oxide una grasa, hay mayor cantidad de oxidaciones. Más oxidaciones indican más NAD y FAT que van a la cadena, por lo tanto produce más ATP. Esa es la razón por la cual las grasas producen más energía que los azúcares. ¿Ya? Y además, la otra razón por la cual las grasas son la principal reserva de energía de los tejidos tiene que ver con que se pueden guardar sin necesidad de que haya mucha agua en la estructura. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen un adipocito, la cantidad de triglicéridos que va a tener ahí son miles de veces más grande que lo que puede tener el citosol de una célula hepática, por ejemplo, en glicógeno. ¿Okay? Entonces, como pueden almacenarse más cantidades más apretadas, más concentradas, las grasas por ambas vías, por el hecho de que son más reducidas y por el hecho de que se almacenan en más cantidades, son la principal reserva de todos los seres vivos. ¿Ya? Aquí hemos demostrado cómo produce mayor cantidad de energía. ¿Ya? Eh, el proceso de beta oxidación, como les decía, se realiza para ácidos grasos de cadena par, de número par de carbonos, y saturados. Pero también sabemos de que existen ácidos grasos insaturados. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se va a procesar un ácido graso insaturado, bueno, las enzimas van procesando hasta que se encuentran la parte de doble enlace. Y aquí lo que se hace es que se satura el ácido graso. ¿Ya? Entonces, transformamos la parte insaturada en una parte saturada. Y al saturarlo, continuamos con el proceso. ¿Ya? Tanto si es mono como poliinsaturado, para poder degradarlo, entonces toda la parte que sea saturada se procesa. Cuando la enzima se encuentra con una parte que tiene doble enlace, participa otra enzima extra. ¿Ya? O, bueno, puede ser esta, hay varias enzimas, pero van a participar estas enzimas para transformar el insaturado en saturado. Y ahí poder seguir procesándolo de la forma normal, que es la beta oxidación. ¿Okay? Entonces, de esa forma se pueden utilizar energía desde, desde el ácido graso saturado o desde el ácido graso insaturado. Lo que sí hay que tener en consideración, de que en algunos procesos se gasta NADP, ¿ya? O sea, se gasta elementos para reducir. Por lo tanto, el rendimiento de un ácido graso insaturado no es exactamente igual que el rendimiento de un ácido graso saturado, ¿ya? Hay una pequeña diferencia, pero es menor, ¿ya? En general, se puede dejar de lado porque no hay tanta diferencia en ese sentido. ¿Ya? Otra cosa más. Eh, no todos los ácidos grasos tienen un número par de carbonos. ¿Ya? Hay algunos que tienen número impar. Entonces, imagínense que tienen un ácido graso de 15 carbonos. ¿Ya? Las enzimas lo van procesando y lo van cortando. De 15 pasan a 13, pasan a 11, a 9, a 7, a 5. Cuando llegan a 5 carbonos, ¿ya? A 5 carbonos, el último corte van a producir un acetil y una molécula de 3 carbonos que va a quedar restando de 3 carbonos que se llama propionil, ¿ya? Entonces, eh, como queda con un número impar el propionil,
podría la célula haberle cortado uno y generar un acetil. Pero en este caso, normalmente se usa una enzima que a este propionil le agrega un carbono extra desde el CO2. ¿Ya? Este es ácido carbónico que es CO2. Entonces, ¿qué es lo que hace? Con gasto de ATP, le agrega un carbono extra y forma una molécula de 4 carbonos. Y esta molécula de cuatro carbonos, sufre modificaciones y se transforma en succinil. ¿Se acuerdan del succinil? El succinil es del ciclo de Krebs. ¿Ok? Entonces, toda, toda la, si ustedes se acuerdan, el acetilcoenzima A, el acetil-CoA con el oxalacetato empiezan con el ciclo de Krebs. ¿Ok? Y por aquí abajo está el succinil, que puede regresar a oxalacetato. ¿Ya? Entonces, un ácido graso, todos los que son de número pares, los mete como acetil. Y si le queda una porción que sea de número impar, de 3 carbonos, lo modifica a 4 y lo mete acá también al ciclo de Krebs como succinil. Y también va a generar energía. ¿Ya? Además, tiene la gracia de que este número de 4 carbonos, o sea, 3 carbonos que pasan a ser 4, puede pasar a ser succinil, a oxalacetato, y el oxalacetato, si ustedes recuerdan, puede servir como gluconeogénesis para formar glucosa. Entonces, en el hígado se puede usar el extremo de 3 carbonos del ácido graso para, eh, para llegar hasta glucosa. ¿Ya? Cosa que no se puede hacer con los otros, porque estos se liberan acá como CO2. ¿Ya? Entonces, eh, de esta forma se generan eh, ingreso o a la entrada del ciclo como acetil o como succinil. ¿Ya? Entonces, el consumo de ácidos grasos de cadena impar es importante para diversas disciplinas o tipos de ejercicios que se pueden realizar porque tienen la importancia de que el extremo del ácido graso puede servir para fabricar glucosa, lo que no sirve con los ácidos grasos de número par. ¿Ya? Pero también se lo puede, como pueden ver acá, integrar en otra parte del ciclo de Krebs. ¿Okay? Eh, Otra cosa que también hay que indicar es que aparte de los ácidos grasos saturados e insaturados que son lineales, también pueden venir en la dieta, sobre todo de plantas, ácidos grasos que se conocen como ácidos grasos ramificados. Pueden ver acá la estructura arriba. ¿Ya? En vez de ser una estructura lineal, cada cierto número de carbonos tienen un carbono extra que se mueve hacia el lado. ¿Ya? Eso es la ramificación. ¿Ok? Entonces, en este caso, estos ácidos grasos, que son la mayoría, como decía, vegetales, eh, tienen que ser degradados de otra manera. La gracia que tienen acá, no vamos a ver el detalle, la gracia que tienen acá, en que este proceso, como tiene un carbono extra, cuando se hacen los cortes, cuando se realizan los cortes, en lugar de producir acetil-CoA, produce propionil, la molécula de 3 carbonos. Y esta molécula de 3 carbonos, como ya hemos visto, puede transformarse en succinil-CoA, el succinil se puede transformar en oxalacetato y el oxalacetato en glucosa. ¿Okay? Entonces, los ácidos grasos ramificados también pueden dar origen a glucosa. Estas cosas que le estoy mencionando son importantes en el ayuno, porque en el ayuno lo que le complica al cuerpo es de dónde saco glucosa para alimentar al cerebro fundamentalmente. Porque de las grasas normales no se puede, de los ácidos grasos normales no se puede fabricar glucosa. ¿Ya? Hay que fabricarlo desde otras partes. Entonces, eh, desde ácidos grasos de cadena impar y desde ácidos grasos ramificados sí se puede llegar hasta la glucosa. ¿Ya? Eh, Otra cosa más, la beta oxidación, la beta oxidación de ácidos grasos, que les había mencionado hace un rato, eh, ocurre en la mitocondria, pero también ocurre en el peroxisoma. ¿Okay? Aunque los objetivos son diferentes. En la respiración celular, la beta oxidación va a ocurrir para generar NAD y FAT que van a la cadena de electrones para generar ATP, fundamentalmente para generar ATP.
¿ya? En cambio, en el peroxisoma se pueden oxidar grasas, pero con el objetivo de que ese poder reductor sirva para detoxificar radicales libres, ¿ya? Para detoxificar radicales libres. Entonces, en el peroxisoma también se hace beta oxidación, pero con el objetivo principal de facilitar el trabajo de detoxificación, ¿ya? Una parte puede ser exportada a la mitocondria, ¿ya? La parte del NAD, pero la parte del FAT se usa para detoxificar y eso es importante que ocurra en este proceso. El acetil también puede ser exportado. El acetil puede ir a la mitocondria y continúa respiración, pero la primera etapa de la beta-oxidación está asociada a detoxificar radicales libres en peroxisoma, ¿ya? En mitocondria todo va a generar energía. Eh, como, como les decía hace un rato, eh, los ácidos grasos que vienen de triglicéridos, van a ser oxidados hasta acetil, ¿ya? El acetil se transforma en el ciclo de Krebs hasta CO2, ¿ya? Y ahí se va a perder. En las plantas, en las plantas hay un ciclo que se llama el ciclo del glioxilato, en donde el acetil puede transformarse hasta oxalacetato y el oxalacetato puede formar glucosa. Y recuerden que los azúcares tienen la gracia de que son más variables en las cosas que pueden producir. Del azúcar se pueden sacar aminoácidos, otros azúcares, energía, nucleótidos, montones de cosas. Entonces, en las plantas hay un problema, ¿ya? Las grasas producen más energía y las grasas pueden acumularse en mayores concentraciones. Entonces, si una planta quiere generar, por ejemplo, semillas, le conviene que en la semilla hayan reservas de grasas en lugar de que en la semilla hayan reservas de azúcares. Porque tendría que ser una semilla muy grande para tener muchos azúcares, ¿ya? Y además no alcanzaría a tener energía suficiente. Pero en la semilla, si tiene reservas de grasas, esas reservas de grasas van a hacer que la semilla sea lo suficientemente pequeña para que se pueda alejar del ejemplar original. Es la gracia de una semilla, ¿ya? Y como las plantas pueden transformar desde ácidos grasos, pueden generar hasta azúcar, con el azúcar que derivan de las grasas, pueden fabricar todo lo demás. Y así crece una nueva planta, ¿ya? En los animales no existe la ruta del glioxilato. No se pueden fabricar desde ácidos grasos glucosa. Y ese es un problema durante el ayuno, ¿ya? Ese es un problema. Porque hay tejidos que usan fundamentalmente glucosa. Pero recuerden, nuestras reservas más abundantes son triglicéridos, que producen ácidos grasos. Entonces, para compensar eso, se ha desarrollado una ruta que ocurre en el hígado, en donde de ácidos grasos y de acetil se pueden fabricar unas moléculas que se llaman cuerpos cetónicos, que sirven como ayuda energética a las neuronas durante el ayuno, ¿ya? Los cuerpos cetónicos que son útiles en el cuerpo son dos: acetoacetato e hidroxibutirato. Estos dos son los cuerpos cetónicos útiles durante el ayuno. Pero hay un tercero, que es la acetona, que es el mismo compuesto tóxico que se usa para sacarse el esmalte de uñas, ¿ya? La acetona. Eh, este compuesto, la acetona, lo podemos producir nosotros en el cuerpo, ¿ya? Vamos a ver cómo ocurre eso. Pero eso ocurre cuando estamos en un ayuno avanzado, o puede ser en el caso de diabetes también, y se producen cantidades grandes de cuerpos cetónicos, ¿ya? Y este se produce de manera inespecífica. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo se forman los cuerpos cetónicos? Esta es una ruta que solo la hace el hígado, ¿ya? Entonces, imagínense eso, estamos en ayuno, los adipocitos están liberando ácidos grasos. Hay tejidos que pueden captar esos ácidos grasos, la musculatura, diversos otros tejidos corporales como epitelios, tejidos conectivos, etcétera. Pero hay tejidos como las neuronas que no pueden capturar ácidos grasos, ¿ya? Entonces, eh, y la cantidad de glucosa que produce el hígado no les alcanza. Entonces, el hígado, como están llegando grasas
hartas grasas de los adipocitos, toma ácidos grasos y hace beta-oxidación. Y se produce gran cantidad de acetilcoenzima A. Entonces, en el hígado, una parte de ese acetilcoenzima A, porque el hígado está usando grasas como energía también, una parte va a ser combinada. Se toman dos acetilcoenzima A y se los junta. Y se fabrica esta molécula, acetoacetil. Después se une un tercer acetilcoenzima A que sirve temporalmente como activador y después se hidroliza, se libera. Y nos queda el acetoacetato. Este es el primer cuerpo cetónico. Este ya puede ser liberado hacia la sangre. ¿Ya? Puede ser liberado hacia la sangre para que sirva como energía en otros tejidos. Hay otra enzima que puede transformar el acetoacetato en hidroxibutirato. ¿Ya? En hidroxibutirato, que es una reacción donde está más reducido todavía el cuerpo cetónico. ¿Okay? Entonces, este es el principal metabolito que se exporta, hidroxibutirato, este cuerpo cetónico. ¿Ya? Y este hidroxibutirato o el acetoacetato salen hacia los tejidos. Y en los tejidos, tanto el hidroxibutirato como el acetoacetato pueden ser otra vez transformados hasta acetil. Entonces, por ejemplo, en la neurona, el hígado produjo beta-hidroxibutirato, viajó por la sangre, llegó a la neurona, entró a la neurona, es una molécula pequeñita, entró a la neurona, en la neurona se transformó en acetoacetato y ya generó acá NADH. Después de acetoacetato hubo un traspaso de coenzima A y ahora tenemos dos acetilcoenzima A. ¿Ven? Dos acetilcoenzima A. Y cada acetil de estos puede ser metido en la respiración celular, en el ciclo de Krebs y generará energía. ¿Okay? Entonces, esta molécula, ¿de dónde proviene? Proviene de un ácido graso que estaba en el adipocito. Ese ácido graso viajó del adipocito al hígado. En el hígado hizo beta-oxidación, se generó acetilcoenzima A. En el hígado, el acetilcoenzima A formó cuerpo cetónico. Salió del hígado, viajó hacia la neurona. Y la neurona, el cuerpo cetónico, regresa a ser acetil. Y en la neurona, el acetil lo metemos en el ciclo de Krebs y generamos finalmente energía. Esa es una forma en la cual se puede utilizar la energía almacenada en el adipocito para que sirva como energía en el cerebro. Ya que el adipocito no le puede mandar de forma directa ácidos grasos al cerebro, es una ruta que se hace para mandarle moléculas energéticas. ¿Ya? La ruta de degradación de cuerpos cetónicos está en varios tejidos, está en músculo, está en neurona, pero no está en el propio hígado. ¿Ya? El hígado fabrica cuerpos cetónicos, pero no degrada. Y los otros tejidos degradan cuerpos cetónicos, pero no los fabrican. ¿Ya? Ahora una cosa más. Cuando estamos en un ayuno avanzado, pongan ustedes 4 o 5 días, grandes cantidades de grasas van llegando al hígado, desde el adipocito. Mientras más tiempo pasa, más grasas salen del adipocito. Entonces, en el hígado hay una enorme cantidad de acetil. ¿Ya? El acetil, el hígado lo usa para hacer respiración celular, para generar ATP, pero también con el acetil fabrica cuerpos cetónicos. Cuando en el hígado hay cantidades muy elevadas de acetoacetato, hay una enzima que su función es hacer otra cosa. Su función se dedica a otra cosa, es diferente. ¿Ya? No tiene que hacer esto. Pero por error, cuando hay grandes concentraciones, por causa del KM, esta enzima captura acetoacetato y fabrica acetona. ¿Cómo lo fabrica? Cortándole un carbono. Y la acetona es muy tóxica. ¿Ya? La acetona es muy tóxica. Y esto genera daño en los tejidos. Entonces, la acetona es un cuerpo cetónico, pero que no se debiera producir normalmente. Y que solo bajo condiciones de ayuno avanzado o en el caso de diabetes, en las personas con diabetes, aumenta la salida de grasas y eso genera aumento de cuerpos cetónicos también. ¿Ya? Pero eso es algo que no debiera ocurrir normalmente. ¿Okay? Por eso es que es peligroso el ayuno prolongado de muchos días, porque se genera esta molécula que va a dañar diferentes tipos de tejidos, particularmente las neuronas.